Saludos con todos. En este video hablaremos acerca de la configuración externa e interna del riñón. Sabemos que el riñón es un órgano par, es retroperitoneal, quiere decir que su cara anterior va a estar en contacto con la cara posterior del peritoneo. Este se va a situar a ambos lados de la columna vertebral. Bueno, ¿y cómo diferenciamos al riñón de los demás órganos? El riñón se caracteriza por tener una forma de haba, una forma de frijol, poroto o habichuel. A continuación vamos a hablar acerca de las dimensiones. Mide de 10 a 12 centímetros de alto, de 5 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 5 centímetros de espesor. En cuanto a su peso, el peso del riñón va a ser de entre 170 gramos a 130 gramos. El riñón izquierdo va a ser un tanto más voluminoso que el derecho, debido a que va a encontrarse próximo a la aorta, entonces va a irrigarlo más. El riñón izquierdo va a pesar de entre 170 gramos y el derecho de entre 130 gramos. Tenemos que el riñón derecho se va a encontrar un tanto más abajo que el izquierdo debido a la presencia del hígado, que este lo va a empujar un poco más hacia abajo. Vamos a hablar de sus caras, bordes y extremidades. Bien. Tenemos que va a estar constituido por un borde lateral, un borde medial, va a tener dos polos o extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior. Y por último va a estar constituido por dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Ya, hablaremos acerca de los bordes. El borde lateral, este es convexo y en él se van a reunir las dos caras en una curvatura regular, la cara anterior y la cara posterior. Tenemos un borde medial. El borde medial es cóncavo y en él vamos a encontrar el ilio del riñón. Se encuentra limitado por las dos extremidades, la extremidad superior y la extremidad inferior. La extremidad superior o polo superior, esta es un tanto ancha, es más redondeada y algo inclinada en sentido medial. Su extremidad o polo inferior es más alargadita y un tanto vertical. Y por último hablaremos de sus caras. Su cara anterior es lisa, pero convexa en sentido vertical y transversal. Y por último tenemos su cara posterior, que es ya un tanto casi plana. Ahora hablaremos de la configuración interna del riñón. El riñón va a estar constituido por una cápsula fibrosa, la cual podemos visualizar aquí. Esta cápsula fibrosa tiene 1 milímetro de espesor, no es tan elástica y va a cubrir en su totalidad al riñón. Esta se va a extender de su región externa hacia el parénquima del riñón. Ya. Ahora vamos a proceder a realizar un corte longitudinal con ayuda del bisturí para analizar la configuración interna del riñón. Una vez realizado el corte longitudinal, vamos a observar su zona cortical o la corteza renal. Vamos a observar la médula, la cual se encuentra en las pirámides renales, las columnas renales, entre las pirámides, y también vamos a visualizar su zona renal. Comenzando con la corteza renal. La corteza renal, esta es más superficial, tiene un color más claro que la médula renal. Va a tener un espesor de entre 6 milímetros aproximadamente y va a estar cubierta por su cápsula fibrosa. A continuación tenemos la médula renal. Esta está constituida por zonas triangulares con un color más oscuro que el de la corteza renal. Estas zonas se denominan pirámides renales o pirámides renales de Malpighi.
Estas van a tener una forma cónica con una base orientada hacia la corteza o zona cortical y un vértice orientado hacia el seno renal, en el que se distinguen las papilas renales. Las partes que penetran en la médula renal se las denominan columnas renales. Estas columnas renales también se denominan columnas renales de Bertini. En sí son proyecciones de la corteza renal que éstas atraviesan a la médula alcanzando el seno renal. El parénquima renal está organizado en lóbulos renales. Cada uno está compuesto por una pirámide renal, rodeada por corteza renal. Cada riñón tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Ahora hablaremos de los cálices renales. Los cálices renales son unos conductos que van a transportar la orina desde la papila renal hasta la pelvis renal y de la pelvis renal a los uréteres y luego a la vejiga. Vamos a tener dos tipos de cálices, unos cálices mayores y cálices menores. Los cálices mayores, estos cálices mayores van a estar constituidos en tres tipos. Tenemos cálices mayores superiores, medios e inferiores. Los cálices superiores tienen un eje orientado en dirección oblicua hacia abajo. Tenemos el cálice medio, tiene una dirección transversal medial y algo descendente, y tenemos por último el cálice inferior, el cual tiene una dirección transversal medial algo ascendente. Y por último tenemos los cálices renales menores, los cuales van a ser unos conductos pequeños insertados alrededor de cada papila renal, en los cuales desembocan en los cálices mayores. Y por último vamos a hablar acerca de la pelvis renal. Esta tiene forma de un embudo. Se va a encontrar dentro del seno renal y atraviesa el ilio del riñón. La cara posterior de la pelvis renal está más separada de los bordes del ilio renal. Como podemos ver aquí, se encuentra la pelvis renal. Esto ha sido todo acerca de la configuración externa e interna del riñón. Muchas gracias.